de hoteles a la carta Latinoamérica, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina, edificio WeWork, Torre Bellini, como siempre. El prefacio de la introducción a este lindo programa que hacemos con amor y humor. Ya tenemos entonces casi 2 años y pico en el aire con constancia y con perseverancia. Y tenemos siempre suerte, nosotros somos afortunados, porque alguien que ama mucho el planeta y lo ha demostrado y lo viene demostrando siempre, Fabián Román, está presente con nosotros. Fabián, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Como siempre, gracias por el espacio. Es un placer estar aquí. Muy bien, vamos a poner las placas que van a ilustrar un poco la charla, porque claro, siempre Fabián ha sido un gran pedagógico, transmitiendo una enseñanza difícil en el cambio de concepto vivacional que tenemos todos respecto del planeta Tierra, la sustentabilidad, el cambio climático, y mucho se ha hablado y se sigue hablando sobre ello, y todo ese andamiaje de conocimiento que Fabián ha legado en cada uno de los programas nos fuerza cada vez más, nos pone en la encrucijada del cambio de conciencia. Es un hecho el movimiento que cambiamos la conciencia y hay una realidad con el conocimiento que de él siempre se desprende y transmite. Así que hoy vamos a charlar una parte práctica y una parte teórica, como es la facultad. Pero voy a leer una nota, a ver si la tenemos aquí a mano. Vamos a ver un minuto respecto de la nota. No, ha salido de línea, entonces después me voy a fijar la nota respecto de lo que tiene que ver con un sello de certificación ambiental que se dio ahora a una compañía como Witham. La voy a leer, es una gacetilla de prensa respecto de eso, para que después nos dé pie a lo que vamos a charlar con él respecto de lo que es la certificación de ciudades, la certificación de destinos y la certificación de establecimientos hoteleros. La nota es muy corta, pero vale la pena para introducirnos. Los hoteles Windham Garden Barranquilla y Howard Johnson by Windham Versalles Barranquilla, estos en Colombia, pertenecientes a Windham Hoteles y Resort, obtuvieron el sello de certificación ambiental. Para llegar a esto, se realizó una inversión en el mejoramiento de los centros de acopio, la compra de tanques de almacenamiento de reciclaje, el cuidado de la vegetación local, entre otros temas. De enero a julio del presente año, el Windham Garden Barranquilla generó un ahorro promedio de 66.581 kilowatts de electricidad por habitación ocupada, en comparación del mismo lapso del 2018. Por su parte, en el Howard Johnson de Versalles Barranquilla se dejó de consumir 19.240 kilowatts por cuarto ocupado, respecto del mismo tiempo del año anterior. Y ahí entramos y nos da un poco pie para ingresar a un tema que es la certificación. Cuando en algún momento, Fabián, hace mucho, ¿cuándo escuchaste vos la primera vez en tu histórico la palabra certificación? ¿En qué año escuchaste esa palabra? Mirá, yo creo que a partir del año 2001. Porque, o sea, 18 años atrás. Sí, 18 años atrás, sí, en el 2001. Las certificaciones particularmente para turismo sostenible en el año 2001. Sí. Increíble que casi pasaron 2 décadas y hoy nos encontramos en un concepto muy marcado de certificación y con criterios de aplicación fidedignos. Ya hay una matriz de cómo hacer esa base de asentamiento, lo que tiene que ver con aquella teoría. En algún momento vamos a dejar la placa que te hice para Plan 21, si te gusta. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, eso va a ser el fondo de la charla de hoy. En algún momento todo entró en un camino suave, pero un poco dudoso, porque hablábamos todos de climatología, de sustentabilidad, sabíamos que algo se avecinaba, la conciencia iba de alguna manera alineándose con la problemática del planeta, pero no sabíamos si hace 20 años atrás, 2 décadas, esto iba a tener la practicidad que hoy tiene. Nadie lo vislumbraba, porque muchas veces hay muchas muletillas en las teorías y hay que ver que, como pasa con Big Data, tanta información, qué cosas se van a llevar a la práctica. Esto se sostuvo, evidentemente, el concepto de conciencia tuvo más peso que el dejar hacer y el dejar pasar, y hoy tenemos una realidad práctica que vos siempre transmitís desde la página web, en las charlas y los seminarios, que es el cambio de actitud frente al planeta. Y hoy vamos a hablar, para que no se asusten y para que sea de aplicable toda la enseñanza, en la practicidad de una certificación. En el tema de costo-beneficio,
ya hicimos una pequeña introducción en la cantidad de energía que se ahorra, eso va a bolsillo directo, eso va a rentabilidad de una ciudad, de un destino, eso va a cuidado del planeta. Tienes tantos tips paralelos con impacto que es lo que vamos a charlar hoy con Fabián. Entonces, si te parece, decinos cómo se puede pasar de esa teoría tan fuerte y consolidada que vos transmitís a los primeros pasos en la aplicación de la práctica. Bueno, hay una historia, ¿no? Digamos, en la certificación. Yo te mencionaba que en el año 2001 se empieza a trabajar el tema de la certificación ya más a escala global, ya a fines del siglo pasado, en el año 99, de hecho en el 95, que es un hito para los que trabajamos en tema de turismo sostenible, el 95 es un hito importante porque se hace la Carta de Lanzarote, que es la Carta del Turismo Sostenible. A partir de ahí se empiezan a disparar los sistemas de certificación. En América Latina, y yo pongo el hito del 2001, empieza a discutirse, digamos, cuál es la verdadera incidencia de la certificación de turismo sostenible. Y se hace un proyecto bastante... ¿La verdadera incidencia, vos querés decir la verdadera validez? Bueno, a ver, en todo sentido. Digo, primero, el impacto real, porque cuando empezás a hablar de certificación de turismo sostenible eran muy poquitas las empresas que empezaban a certificarse. De hecho, no había certificación para destinos. Eso es algo que aparece recién en el 2008, 2009. Empiezan a aparecer algo vinculado a la certificación de destinos sostenibles. También el impacto real en términos de mercado. O sea, digo, ¿hay mercado para la certificación de turismo sostenible? Porque es uno de los temas más importantes. Es decir, ¿es algo solo políticamente correcto? Digamos, es algo que está relacionado con el buen hacer, con la conciencia ambiental, con la conciencia planetaria que vos tantas veces mencionás. ¿O es algo que también puede incidir en el cambio en el modelo de negocio, digamos, de la empresa? Qué buen enfoque es en el modelo de negocio. Exacto. No pasa por arriba, pasa en la relación con el modelo de negocio. Yo creo que a esta altura estamos maduros para percibir esto. Bien. Esa es una diferencia, porque al comienzo, digamos, teníamos, y de hecho yo recuerdo perfectamente, digamos, las iniciativas en las que nosotros trabajamos a escala regional. Nosotros fuimos cofundadores de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas. Eso es en el año 2003. Como resultado de un proyecto que estuvo 2 años trabajando sobre justamente cuál era la verdadera incidencia de la certificación de turismo sostenible en el modelo de negocio en la industria, en general en la conciencia de los sistemas turísticos a nivel internacional. Qué lindo que lo digas así, narrativamente bien expuesto, franco y sincero, porque si no queda en el aire si esto va a ser un compendio narrativo o si tiene inserción real con la aplicación práctica, con beneficios prácticos. Y decís, ese lazo lo sentíamos, pero qué bueno que vos nos autorices a decirlo, porque si no parecía que nos quedábamos en el digesto de normas, y quería ver el jugo de esto. Es que si no, es imposible, digamos, que haya una adopción a escala por parte de la industria turística si no hay una percepción de que esto tiene una incidencia en el negocio mismo. Esto lo tengo recontra claro. Y está bien que así sea, porque si hay algo que no debemos perder de vista, incluso los que trabajamos esencialmente por el tema del turismo sostenible, es que el turismo es una actividad económica. En tanto y en cuanto vos no sos capaz de tener un diálogo fluido con la industria, que es gran responsable de hacia dónde va el modelo de desarrollo turístico y los impactos entonces que genera de uno o de otro tipo, es imposible avanzar en ese cambio de paradigma. O sea, los estados obviamente que tienen mucho para hacer, la certificación de destinos sostenibles trabaja a nivel obviamente de los que gestionan los destinos, y estos son los gobiernos, en alianza con el sector privado, y cada vez se ve más esto, y es interesante lo que se está viendo en ese sentido, de cómo está cambiando la gobernanza de los destinos a sistemas mixtos. Pero desde el punto de vista de la empresa, uno de los grandes desafíos fue, durante todos estos años, ver cómo establecíamos un diálogo que fuera fecundo y que además mostrara las ventajas de meterse en la sostenibilidad, porque además de todos los impactos positivos que tiene, en términos de el impacto con las cuestiones ambientales, con los temas sociales, el tema cultural, o la derrama económica a nivel de destino, también tenía que ver con la mejora de la competitividad de la empresa, el acceso a nuevos mercados, empezar a segmentar y ver qué es lo que están pidiendo las nuevas generaciones. Y en ese sentido creo que hemos avanzado muchísimo en la última década. Sí, perdón que te corté, porque yo sentí antes de esta charla, y por eso la motivamos, que en mi caso personal se producía un ingreso a un estadio mental distinto, de materialidad concreta.
y quizás empujada por el deseo de ver la concreción práctica de la realidad. Entonces me llama a preguntarte si hubo un trabajo de pinzas sobre este tema de certificaciones. ¿Quién empezó? Ahí dijiste muchas cosas muy útiles, porque hay un mercado nuevo y poder llegar a mercados nuevos en función de la certificación. Pero este trabajo de pinzas, ¿quién lo mantiene y quién lo empezó? ¿Empezó desde el punto cero o empieza de la demanda que exige? ¿Cómo han trabajado esas dos fuentes sobre el núcleo propio de la certificación? Bueno, yo diría que en su origen la certificación es una respuesta, digamos, al interés que tienen algunos sectores que no tenían en su corazón a las empresas, estoy hablando de comienzo de este siglo, la buena voluntad de pensar cómo el turismo podía aportar a esa nueva idea emergente de fines del siglo pasado, que era la sostenibilidad. Y ahí aparece la Organización Mundial del Turismo, aparece el Consejo Mundial de la Industria de los Viajes y del Turismo, como actores que van impulsando mejores prácticas, iniciativas como la certificación. Pero todavía la industria per se era ajena a todo esto. Recién en el año 2008, y ahí hablando del movimiento de pinzas, ¿cuándo se produce un punto de inflexión? Yo creo que en el 2008, con la creación de los criterios globales de turismo sostenible, en los que la industria está involucrada, aparece, digamos, un cambio fundacional en el tema de sostenibilidad turística, y es el involucramiento de la gran industria, digamos, grandes jugadores de la industria, como Grupo Sabre, por ejemplo, o Expedia, que empiezan a involucrarse de manera directa. Se crean los criterios globales de turismo sostenible y eso es la base para ordenar todo lo que tiene que ver con la certificación de turismo sostenible, que hasta ese momento no tenía ningún rector claro, digamos, era un poco un juego disperso, muy europeo, fundamentalmente, donde ya, digamos, la adopción de medidas de certificación o ecoetiquetas, esencialmente en el caso de Europa son ecoetiquetas y no certificación de turismo sostenible, estaba vinculado a un mercado más maduro, donde ya era más obvio, digamos, que sí, que el turista europeo, aún viajando en Europa, requiere certificados, etiquetas que verifiquen el nivel de impacto positivo que tiene. Pero en el resto del mundo, incluyendo en Estados Unidos, todavía eso no estaba demasiado desarrollado. Cuando la industria se involucra, hay un cambio importante. Y entonces ahí se empieza a masificar, empieza a ordenarse todo el mercado y es cuando se crea el Consejo Global de Turismo Sostenible. Y ese es un antes y un después, porque ese consejo del que nosotros somos fundadores permitió ordenar bajo el paraguas de los criterios globales, son 37 criterios, o eran, digamos, en su origen 37 criterios, 27. Empezaron a decir, bueno, esto es o esto no es turismo sostenible. Y todos los sistemas de certificación en un proceso de ordenamiento empiezan a ser de alguna manera avalados o reconocidos como estándares que cumplen con los criterios globales. Entonces es un cambio importante porque ahí la industria los empieza a adoptar, empiezas a tener a grupos como Royal Caribbean, por ejemplo, que incorporan, digamos, en su política, sin certificación, sino como estándares propios, los criterios globales de turismo sostenible. Y empieza a haber muchos que hacen lo mismo. Y ahí se produce, digamos, un reordenamiento de todo el sistema internacional de certificación de turismo sostenible, que ya empieza a mostrar que las empresas empiezan a incorporar el tema de la sostenibilidad como parte del modelo de negocio, es decir, certificar turismo sostenible. Las empresas en general, no la industria de la hospitalidad, hablas de las en general. Porque si bien la hotelería particularmente ha sido el motor de la certificación, los primeros sistemas de certificación eran de hotelería. De hecho, los criterios globales empiezan con la hotelería y se amplían a tour operadores. Y luego recién llegan a destinos. Y si vos analizás el panorama internacional de los sistemas de certificación de turismo sostenible, la mayoría sigue siendo de hotelería, esencialmente. La certificación, de todas maneras, incluso los criterios globales, ya están ampliados a otros, incluyendo destinos. Y los sistemas de certificación que, a mi entender, van a ser más exitosos son esos que tienen capacidad para certificar todos los tipos de emprendimientos o prestaciones, digamos, que están relacionadas con el turismo, con el industria de los viajes y turismo. Aclaramos entonces que dentro de este programa Hoteles a la Carta Latinoamérica tenemos especialidad, la dedicación al concepto de hotelería. ¿Por qué hablamos de turismo en general? ¿Por qué hablamos de certificación de un destino, de una ciudad? Tiene una connotación directa, no es lo principal, pero sí un accesorio. Con un turismo ordenado hay una consecuencia directa sobre la hotelería que hace de receptivo frente a aquella persona que viaja con un concepto más amplio. Imagínese usted, señor hotelero,
alineado a ese concepto un establecimiento hotelero que guarde comunión con un destino certificado o con una ciudad certificada. En algún momento él hablaba de industria y yo decía, pero se refería implícitamente a la industria de la hospitalidad, y en algún momento en mi cabeza tenía el disparador de otras industrias. Y después Fabián amplió un poco más y siento que entonces el empuje puede ser tanto también de una industria que está dentro de un destino, que haga una actividad ajena a lo turístico, metalúrgica, de construcción. También se va a requerir o se requiere o ya está implementado ese alineamiento de toda la industria en general al camino de la certificación. Bueno, a ver, hay industrias que son más impactantes que otras, ¿no? Yo cuando hablo de la industria del turismo estoy hablando, digamos, en general de todos los tipos de emprendimientos, hoteleros, gastronómicos, los centros de convenciones, los tour operadores, tanto, digamos, son receptivos o no, todos los tipos de prestaciones que están vinculados con el viaje. Por supuesto, las empresas de transporte, marítimo, terrestre, aéreo. La certificación ha ido, digamos, por una globalidad. Ahora, la industria de la hospitalidad, la hotelería en general, es el motor principal. Ha sido en general el que los primeros sistemas de certificación han sido de hotelería. Los primeros que tengo que hablar no lo sabía y me sorprendió porque yo lo veía al hotelero un poco reticente o alejado o incrédulo, como estuvimos todos, seamos conscientes que todos estuvimos incrédulos frente a un gran título de certificación que después formó parte del día a día en la conciencia planetaria. Pero no me hubiera imaginado que la bandera, la posta, los primeros pasos ha sido el de la hotelería, ¿no? Es que si vos analizás, es muy rica la hotelería para pensar en sostenibilidad porque los impactos de la hotelería son múltiples. Vos tenés, los establecimientos son más grandes, por ejemplo, entonces ya tenés que analizar temas de infraestructura, que un tour operador por ahí no lo tiene, ¿sí? Un restaurante es más acotado, empresas de transporte sí tienen, obviamente, un impacto mayor, pero la hotelería ha sido como paradigmática, ¿no? Tiene, digamos, servicios que presta, hay una infraestructura importante, está relacionada con todo el destino, tiene capacidad como para poder generar impactos positivos a escala de destino. Entonces, no es de extrañar que haya sido, de alguna manera, el motor. De hecho, hay sistemas de certificación que son exclusivos para hotelería, ¿no? Caso Hoteles Más Verdes es un ejemplo, y hay muchos otros. Porque el impacto, digamos, sobre la industria en general, si trabajás sobre la hotelería es muy fuerte. Pero cuando yo englobo, digamos, la industria, hablo de la industria turística. Después hay, obviamente, muchos sistemas de certificación para otros aspectos. La certificación de destino tiene esta ventaja. Es una certificación que ve todo el destino. Entonces sí, aparecen cosas que tienen que ver con lo que hacen otras actividades económicas que pueden ser emblemáticas en el lugar. Si bien las certificaciones de destino están muy enfocados por su naturaleza, se llaman destinos, a ciudades, regiones, macro, micro, que tienen como actividad principalísima el turismo. Pero puede haber otras actividades. Y esas otras actividades están englobadas en criterios que tienen que ver con el impacto de la gestión general del destino, digamos, hacia dónde va, los impactos que genera y el poder regulatorio que tiene, por ejemplo, el Estado, el organismo que gestiona el destino, ¿no? Yo veo un camino largo, porque haces un narrativo bien explícito y genérico, y veo un camino largo para certificar una ciudad, un destino, porque hay muchos frenos en todo eso. Por un lado, mi coeficiente me dice que va a ser largo. Y por otro lado, como el calendario pasa con una velocidad que asusta y los cambios son tan rápidos, creo que se van a cortar. Pero es así que uno tiene la visión, Fabián, de que si hay que certificar una ciudad, un destino, es un proceso largo, difícil, quizás no alcanzable. ¿Existe la posibilidad de cerrar el paquete de una certificación en una ciudad? ¿Es tan engorroso como me lo planteo por cómo venimos en el residual de seres humanos trabajando en ese mismo destino que después hay que dar vuelta y reordenar? Por supuesto que es más complejo y toma más tiempo, a priori, la certificación de un destino que la certificación de una empresa. Por varias razones. Una es obvia, que es por la escala. La otra es porque, en general, para certificar, vos iniciás un proceso. Y iniciar un proceso es relativamente sencillo, digamos. Existe la voluntad, se llama, digamos, una carta de intención, es el momento fundacional en el cual, digamos, se firma esa carta de compromiso con la sostenibilidad.
y ahí arranca. Entonces, ahí hay todo un proceso de implementación donde, digamos, los técnicos vamos a acompañar ese proceso hasta el momento en que se crea, digamos, una memoria de diagnóstico y luego un plan de acción. Pero ahí, cuando se entrega el plan de acción al destino, empieza a correr el tiempo propio del destino, que es el que tiene que implementar el plan de acción. Porque la certificación no puede ser algo, digamos, que aporte a la confusión general. Tiene que ser todo lo contrario. Es decir, si yo voy a certificar porque tengo la certeza de que ese destino o esa empresa cumple con ciertos requisitos específicos. En el caso del destino, eso va a requerir sin duda que el destino adapte infraestructuras, adapte procedimientos, que cambie el modo en el que gestiona el destino. Y eso lleva tiempo y recursos. El plan de acción lo que dice es, esto es lo que tenés que hacer para poder cumplir con la normativa. Y ahí aparece entonces el tiempo del destino, y esto es muy relativo, cuánto le va a tomar implementar esos cambios. Entonces, ese es el único tiempo que no manejamos en el proceso y que puede ser más largo o menos. En América Latina lo que estamos viendo es que es largo, en Europa está mucho más estandarizado. Lo que vemos en general sí es un crecimiento interesantísimo en la cantidad en el último año, o sea, aumentó un 50% la cantidad de destinos que en el caso de Biosphere están en proceso o ya certificados. No me lo imaginaba, un 50% es un ratio enorme. Es muy grande, es muy grande. Estamos en 25, ahora estamos cerca de 40, de 37, digamos, era creo el último número. O sea, hay un crecimiento muy fuerte de destinos que están trabajando en la certificación. En el caso de empresas es algo parecido. Lo que tiene la certificación de empresas, y este es un diferencial de Biosphere, es que se puede hacer a partir de una plataforma que está creada específicamente para esto, lo cual, por un lado, reduce muchísimo los costos para la empresa, porque las evidencias las sube en una plataforma, no tiene un auditor, un implementador que está todo el tiempo con ellos, sino que tienen un proceso que cumplir a partir de esa plataforma. Las auditorías se hacen online, y se hacen todos los requerimientos se piden, digamos, a partir de la plataforma. ¿Esto es nuevo? Esto es relativamente nuevo, digamos, lleva un par de años. Porque aligera enormemente los tiempos, la fidelidad, los costos, como decís vos. Baja dramáticamente los costos de la certificación, ¿no? Lo que, digamos, antes era un costo altísimo. Viajes y demás cosas. Exactamente, porque la auditoría se hace online. Cuando es necesario, entonces la auditoría se hace presencial y entonces eso va a permitir tener acceso a otros niveles de certificación. Pero la certificación más simple, digamos, para cumplir con la norma se hace de una plataforma que está creada específicamente para esto y que además tiene una didáctica fantástica, digamos, es muy atractiva. Muy atractiva, te acompaña, tiene tutoriales, tiene videos, tiene templates, formularios para que vos puedas subir las evidencias. Es muy, muy amigable la plataforma para que las empresas puedan iniciar el proceso. Más allá de eso, por supuesto, pueden tener el acompañamiento de Biosphere en todo ese proceso, pero es muy autogestionable. Pero proceso. ¿mencionás empresas o destinos para todo el universo posible? No, para destinos no. Para destinos no. Para empresas. Para empresas. Para empresas la hotelería entraría perfectamente. Totalmente. Bien. Todas las empresas hoteleras, en general, yo te voy a aventurar un número. De todas las empresas certificadas turísticas en el mundo, el 50% deben ser hoteles, digo, más o menos, así, a grosso modo, en todo sistema de certificación. Porque, como te digo, es la que primero fue adoptando, por múltiples razones, el tema de la certificación. Pero esto es específicamente para empresas, incluyendo hotelería. Los destinos, por su naturaleza, por su complejidad, requieren primero un proceso de implementación y luego una auditoría presencial. O sea, se acompaña de manera presencial todo el proceso hasta el momento de la auditoría, donde el auditor tiene que venir y verificar in situ. El naciente, el hecho de comenzar en esa carta de intención, en el puesta a cero de toda la maquinaria que empieza a moverse, me suena, o no, decime vos, especulativa desde el punto de vista de quien la origina. ¿Cómo se puede notar eso en una ciudad, en un destino, un establecimiento, que el hacedor, el originante de ese pedido de certificación,
lo hace especulativamente por un beneficio, lo hace porque es una norma ya mundial, lo hace por la conciencia. ¿Se pisa el palito que lo hacemos por una cuestión de costo-beneficio? ¿Se pisa el palito porque lo hacemos simplemente por una cuestión económica? Es una excelente pregunta. Yo no creo que podamos saberlo siempre. Y en un punto, ¿acaso no sea lo más importante? Porque al fin lo que tiene un sistema de certificación, los más serios, hay de todo, ¿eh? En el mercado hay de todo, pero digo, los sistemas de certificación serios los que tienen es que están tan bien estructurados que el cumplimiento de esa norma sí o sí desemboca en un aporte a la sostenibilidad. Y en el caso de Biosfera, un aporte a las metas 2030 de Naciones Unidas, porque fue el primer sistema de certificación en el mundo que se adaptó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, de Naciones Unidas. Entonces, no es tan sencillo distinguirlo. Lo podés ver cuando conversás, cuando ves, digamos, cómo el nivel de consulta que se hacen o cómo tratan de adaptarse, digamos, a los criterios. Pero si alguien sigue una normativa seria y consistente, no importa tanto la motivación, lo importante es que el impacto se va a generar. Después están los que pueden hacer un uso más especulativo, si vos querés, de todo esto, pero de todas maneras lo que importa es que se terminen adoptando las buenas prácticas, porque al fin los criterios y sus indicadores asociados son expresiones de buenas prácticas, del buen hacer en relación con la sostenibilidad. Hay muchas motivaciones para las empresas para certificar. Una, vos lo mencionabas con la cadena Winham. Hay un ahorro monumental en el consumo de energía eléctrica. Si la buena práctica me permite esto, por supuesto que va a generar una mejora de la rentabilidad por reducción de costos. Si yo puedo acceder a nuevos mercados que están requiriendo, y yo me adelanto a esto, y yo creo que en los próximos años cada vez vamos a ver más, en países que sugieren a sus viajeros, toda Europa, que puedan contratar con cierto tipo, digamos, de tour operadores o que paren en cierto tipo de empresas, que tengan ciertos recaudos, que no necesariamente va a ser la certificación de turismo sostenible tal, ni que haya una certificación, pero sí cada vez más requisitos para que las empresas puedan ofrecer servicios que estén vinculados con la sostenibilidad. Incluso con el involucramiento de gobiernos. Yo tomo un ejemplo, un proyecto súper interesante. Hace un año y medio más o menos trabajamos en un proyecto personal que tenía que ver con los cruceros, el impacto de los cruceros en el Caribe. Y era un proyecto que estaba financiado por el gobierno alemán, por ejemplo, porque muchos turistas alemanes utilizan cruceros y le importaba al gobierno alemán cuál es el impacto que está generando esa industria a la que tanto dinero están aportando mis ciudadanos. Entonces, vamos a empezar a ver, estoy seguro de esto, cada vez más este tipo de tendencias, digamos, de involucramiento de los estados, no ya con la cooperación, que es otro elemento interesante, sobre todo en proyectos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, las metas 2030. ¿Cuánto de la cooperación internacional puede apoyar, no por ahí al Winham, que tiene sus propios recursos, pero sí a micro, pequeñas y medianas empresas que quieren hacerlo mejor? Y que puedan demostrar que al hacerlo mejor, por ejemplo, contribuyen a las metas 2030. Entonces, yo creo que hay múltiples razones. Mejora de rentabilidad, reducción de costos, que está asociado obviamente a la mejora de rentabilidad, mejora de competitividad o acceso a nuevos mercados, y también los que tengan la capacidad para ver un poquito más allá, la posibilidad de poder cooperar y poder cumplimentar ciertos requisitos que hoy no están tan claros, pero cada vez se van a ver más. Te doy un ejemplo que por ahí está muy disociado con el tema turismo, que estamos discutiendo ahora el acuerdo con la Unión Europea y la agricultura. ¿Cuáles son los principales, digamos, baches que tenemos en ese acuerdo? Y tiene que ver con la sospecha de que hay dumping ecológico. Digamos, que la manera en que se producen, digamos, los granos en Argentina pueden tener un impacto ambiental negativo. Ahí vamos a ver más esto, digamos. Hay una, Qué bueno que se hable. Quiero saber cómo se hace. Se están usando productos agroquímicos que están prohibidos en la Unión Europea. Bueno, el turismo no va a ser ajeno a eso. Lo mismo que con el tema de la huella de carbono. Digamos, el hecho de que cada vez puede haber más restricciones, los países pongan a sus ciudadanos o sugieran que hagan algo con su huella de carbono, que haya huella de carbono. No soy tan optimista con que haya algunos indicaban que esto iba a pasar en corto plazo. Yo no creo que sea tan en corto plazo, que se pongan cupos, digamos, de toneladas de dióxido de carbono a ciudadanos europeos para que viajen, pero
sí estamos viendo, digamos, algún tipo de repercusión, digamos, en relación con lo que pueden o no pueden hacer, en este caso los acuerdos entre países o entre el Mercosur y la Unión Europea, en el modo en que producimos, ¿no? Digamos, allá, que serían, digamos, los que demandan, están viendo a ver cómo nosotros ofrecemos y cómo producimos. Entonces, esta relación entre oferta y demanda y la sostenibilidad, creo que vamos a seguir viendo cada vez más restricciones. Y en ese proceso, la certificación nos prepara perfectamente. Qué bueno para eso. poder Ahora entiendo, estar claro. preparados a priori para las futuras Profilaxis y prevención. Totalmente. Mencionaste varias veces Biofield. ¿Cuál es la página de Biofield para que el hotelero sepa dónde nutrirse de esta información válida para empezar con esa plataforma dinámica para hacer un posible encaminamiento de certificación? ¿Cuál es la página? biospheretourism.com. ¿Cómo hace entonces esa compañía radicada en España, ¿no? Sí. Para mantener su plan de estudio, llamémosle su matriz, en un plano dinámico frente al avasallante cambio en los distintos escenarios, en los distintos mundos, siempre dentro del planeta Tierra, pero en los distintos mundos? ¿Cómo se ayornan ese cuadro de contención para una certificación ante el cambio rotundo que demanda la vida en el día a día del planeta? Bueno, la verdad es que es el Instituto de Turismo Responsable, que es el dueño de la marca Biosphere, del sistema, es un sistema de certificación, es profundamente innovador. Digamos, dentro de una semana, por ejemplo, va a estar presentando, es coautor, digamos, de la guía que relaciona el impacto del turismo con los objetivos de desarrollo sostenible. Junto con Naciones Unidas. Es una organización que tiene un memorándum de entendimiento con UNESCO y nace en el año 95 a partir de la Carta de Lanzarote. Está desde el comienzo y no ha dejado de innovar. Es el primero que genera un sistema en el que vos tenés, por un lado las empresas, por otro lado los destinos, los turistas, porque tiene un manifiesto del turista responsable, para tratar de crear un movimiento mundial de turistas responsables, y también tiene la pata, digamos, de comunicadores, lo que se llaman los embajadores Biosphere. Entonces, es innovador en esto, es innovador en haber adaptado la normativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Fue el primer sistema de certificación a nivel mundial que lo hizo. Fue cofundador del Consejo Global del Turismo Sostenible, fueron colegas nuestros en ese momento en la fundación del Consejo Global del Turismo Sostenible. Fue uno de los primeros sistemas de certificación reconocidos por el Consejo Global. Es el primero que ha armado una plataforma de experiencias Biosphere, para que pueda empezar a armarse una plataforma de intercambio con un proceso, digamos, de evaluación por parte de los turistas en ámbitos que tienen que ver con la sostenibilidad. Si algo que me deja tranquilo, digamos, de ser parte del universo Biosphere es la innovación permanente en relación, no es una norma de esas que se quedan en el tiempo. A eso apuntaba, perfecta la respuesta. Está innovando permanentemente. Antes de la pregunta, señor. Es más, fue la primera que armó una plataforma, digamos, de certificación online para poder reducir mucho los costos y poder hacer el sistema súper transparente. Así que en ese sentido, bueno, es una de las 2 o 3 en el mundo, me animaría a decir, que tienen certificación de destinos sostenibles. No me animaría a decir que fue la primera, pero acaso lo fue, porque ahí los tiempos están muy cerquita. Pero es una de las 2 o 3 en el mundo que tienen certificación de destino sostenible. Es la primera certificación que, armando este sistema, creó lo que es el compromiso Biosphere. Es decir, las empresas de un destino pueden, si el destino se está certificando, está en proceso de certificación, adherirse al destino, a partir de un compromiso. Esto es muy interesante porque hay miles de empresas, digamos, yo creo que están en el orden de los 2.000 empresas, que de una u otra manera están dentro del universo Biosphere porque están adheridas a un destino sostenible. Entonces, eso le ha permitido, digamos, crecer mucho en un nivel inicial, para que las empresas empiecen a tomar este entrenamiento, digamos, respecto a la sostenibilidad, que parece tan natural, pero tampoco lo es, digamos, y hay mucho trabajo para hacer, eso es como un paso inicial antes
de entrar de lleno en la certificación. Entonces, el concepto de empresa adherida al destino también es una innovación de Biosphere que tiene un impacto muy interesante y es el impacto de crear este compromiso, digamos, una mejora en la gobernanza del destino, porque involucra al sector turístico en lo que pasa en el destino, es decir, favorece, digamos, la cooperación entre sectores, entre el sector público y el sector privado. Entonces, sobre el tema de la innovación, creo que es el sistema más innovador a nivel mundial, sin ninguna duda. Cada respuesta tuya da pie a tantas preguntas. Voy a separar dos. ¿Cómo crees que es la relación del sistema público y lo privado desde el punto de vista de que antiguamente enfocaban quizás en aquel 1995, cuando todo comienza, una certificación a una actividad privada? Y creo que la actividad pública se fue relacionando en un trabajo mixto. Hoy, ¿cómo estamos parados frente a lo privado y lo público? ¿En igual proporción? ¿Lo público tomó más conciencia de participación? Porque cuando nació habría que sostener todo aquello y parecía que lo privado era el gran maridaje. ¿Hoy hay un trío? Yo te diría que depende de regiones, de países, no, es muy difícil sacar una conclusión única. Universal. Yo te diría que en general veo alguna buena voluntad de parte de los estados, del sector público, para hacer ciertas cosas, pero aunque no tiene un gran nivel de impacto, más allá de cierta formalidad. Digo, el gran cambio que tenemos ha sido un cambio discursivo, es decir, el tema del turismo sostenible es un tema que va a aparecer en todos los discursos públicos, en los planes, en las leyes, etcétera, etcétera. Digo, eso está presente. El impacto verdadero, digamos, de esos esfuerzos todavía es un poco relativo, pero es un paso adelante, digamos, haberlo incorporado en la agenda de algún modo. En otro nivel está la cooperación internacional y lo que hacen los organismos multilaterales y bilaterales. Esos han tenido un modesto impacto en América Latina, pero que puede, digamos, destacarse. El sector privado, en cierto modo, ha sido un impulsor interesante del tema de la sostenibilidad. Y en el mejor de los casos lo que vamos a ver es este encuentro, digamos, para que cambie el modo de pensar los territorios en términos de desarrollo turístico y que haya una colaboración real alrededor del tema de la sostenibilidad. Pero, insisto, no como un hecho aislado del modelo de negocios, sino como parte de la competitividad. Hoy las noticias que vos ves respecto del el overtourism, la saturación de destinos, turismofobia, empezás a ver cada vez más ejemplos de cerramos este sitio turístico, cerramos esta playa, vamos a restringir el acceso, vamos a cambiar en el modo de... Las respuestas que estamos dando son correctas porque hemos llegado a un nivel de saturación importante. La cooperación, digamos, del sector privado para la mejora de la gobernanza de los destinos es absolutamente imprescindible, no solo por lo políticamente correcto de esto, sino porque además los mercados cada vez demandan sitios que tengan un impacto sobre la sostenibilidad. Parece totalmente disociado del tema turismo, lo que está pasando con Greta y esta adolescente sueca y su cruzada por el cambio climático tan interesante. Pero en realidad no, porque si hay una generación que cambió la industria turística, y no lo digo yo, sino basta leer, digamos, algunos papers interesantes sobre el tema, han sido los millennials y los centennials que están irrumpiendo, es como que dan una otra vuelta de tuerca. Es decir, si antes decíamos que los chicos eran nativos digitales, yo digo son nativos ambientales, son nativos de la sostenibilidad, y los países emisores de turismo, y sobre todo Europa, lo son aún más. Entonces, esa ecuación hay que tenerla en cuenta. Yo digo, cuando estamos pensando en el desarrollo, digamos, del turismo en Argentina, yo creo que hay que tener una mirada estratégica, tanto de la industria como de los estados, trabajar en conjunto, para posicionarnos, digamos, en un mercado cada vez más exigente en términos de sostenibilidad, porque eso va a ir al centro de la competitividad y la rentabilidad de la industria, básicamente. O sea que hace 45 minutos que estamos charlando intensamente, han pasado 45 minutos, bárbaro. Me encanta así, con la energía que le ponemos a un tema que es vital.
vos sabés que hay cine, hay teatro, por lo tanto hay escuela de teatro y escuela de cine, y también han hecho, que yo me enteré, porque mi esposa es actriz, escuela de espectadores. Hay una escuela para el espectador. Bien. Vos rápidamente mencionaste los 3 módulos fuertes que tiene BioFIR y hay una escuela de turistas. ¿Cómo transmite entonces a esa plataforma tan atomizada que es el turista fuertemente BioFIR, esta enseñanza, este legado tan fuerte que tiene, que agradecemos que la empresa tenga tanto conocimiento, tanta vehemencia, tanto énfasis en esto? ¿Cómo transmitimos a ese grupo, a esa plataforma tan atomizada, tan dispersa de tantos idiomas, el conocimiento que tiene la compañía? Bueno, uno de los temas es el manifiesto del viajero responsable. Entonces, eso es algo... Despacito, el manifiesto del viajero responsable. Sí. Qué bueno. Eso lo pueden bueno. buscar, digamos, se vincula a partir de biosfiertourism.com desde ya. Y uno se adhiere simplemente y vamos sumando voluntades de personas que son viajeros responsables. Los influencers, que son los embajadores Biosphere, difunden el manifiesto y difunden, digamos, las bondades del viaje responsable. Todos los sistemas de certificación, cuando digo todos, estoy hablando de todas las normas de Biosphere. Otra innovación que tiene Biosphere. Biosphere tiene normas no para hoteles solamente, tiene normas para hoteles, para turoperadores, para centros de convenciones, para restaurantes, para sitios turísticos para turismo aventura. Lo que se te ocurra vinculado al turismo tiene transporte. Entonces, eso, rentadoras de autos. Vos tenés normas para todo. En todas esas normas, la comunicación al turista de los esfuerzos de la sostenibilidad de la empresa están premiadas, son importantes, son parte del sistema normativo, porque entendemos que uno de los aportes que puede hacer una empresa a la sostenibilidad tienen que ver con cómo comunica la necesidad de trabajar en temas de sostenibilidad, cómo lo hacen bien ellos y las bondades que tiene, el tema cambio climático, el tema conservación de la biodiversidad, tienen lugar en la norma. Entonces, hay un estímulo a las empresas para que trabajen con los turistas, que son sus clientes. Por ese lado están, digamos, las herramientas disponibles por parte de Biosphere para trabajar con ese universo que es el universo de los turistas. Básicamente. ¿Cuándo nos hacemos responsables? Cuando leemos El viajero responsable. Cuando uno lee, toma conciencia y forma parte de uno lo que ha leído. No se hace obligatorio, pero sí hay un disparador sobre la conciencia de cada uno. Porque cuando uno va a Biosphere y va a ver el manual del viajero, el digesto del viajero responsable, no va a estar fiscalizado ni va a estar seguido en el mundo a ver si cumple o no cumple. Pero ¿cómo trabajará eso mellando la conciencia para que uno actúe? Y de por sí, entonces, cuando uno toma conocimiento de una norma, se hace responsable a través de ese conocimiento de llevarla a la práctica. Porque uno dice, ¿cómo me van a obligar? No, lo peor es la conciencia. Todo es voluntario, obviamente. Uno no fiscaliza al viajero responsable, pero de lo que se trata es de difundir una idea de viaje diferente, ¿no? Desde la preparación del viaje, del respeto a la biodiversidad, la diversidad cultural, a los impactos que uno genera, también cómo contribuir, digamos, a la economía local. Digamos, esos son los elementos importantes de este decálogo, de este manifiesto. Cada viajero responsable tiene de alguna manera la posibilidad de difundir esa idea. Los comunicadores tienen un rol importante porque obviamente tienen una capacidad diferente para llegar con este manifiesto. La idea en este caso es simplemente mostrar que hay una manera diferente de viajar. Por eso cuando hablamos de sistema, hablamos de que hay una estrategia para los destinos. Hay una estrategia para todas las empresas turísticas de todo tipo y también hay una estrategia hacia, digamos, la comunicación y particularmente hacia los turistas. El sistema de Biosphere tiene esta innovación. De hecho, es ser un sistema integral, no solamente una norma, digamos, para el cumplimiento por parte de las empresas. Y es una ventaja, porque justamente la idea es que si tengo los destinos, las empresas pueden contribuir a los destinos con este sistema de adhesión. Los comunicadores pueden ser parte de este proceso,
los que verdaderamente trabajan de corazón por la sostenibilidad, o sea, los creíbles en términos de sostenibilidad, para poder de alguna manera difundir a empresas y destinos y también trabajar, articular con los turistas. Entonces, ahí hay un sistema que se interactúa y se retroalimenta positivamente en todos los sentidos. Y ese me parece que es un hallazgo, ¿no?, del proceso. No hay duda. Te iba a preguntar, se me fue de la cabeza, respecto de la unidad de negocios, que es la certificación de un establecimiento hotelero por la nueva plataforma online dinámica que tiene Biosphere, amigable y autogestionable. Te iba a preguntar si es en los dos idiomas, inglés-castellano. Sí. Y ahondemos en eso porque quiero enfocar esta última parte del programa a los hoteleros que nos escuchan, a los directores, a los gerentes, a veces no al propietario, porque no está en el día a día, sino está en otra ecuación de su patrimonio hotelero, pero sí al director con poder de decisión para que enfoquen la reconversión propia de su establecimiento en esta alternativa. ¿Cómo sería entonces el proceso de ingresar un establecimiento a esa plataforma dinámica y cómo, no sé si tenemos idea de, podemos decir el tema de los costos de dinero, o lo dejamos para que cada uno lo haga vía mail? ¿Cómo sería el derrotero de ese director hotelero de cualquier país de Latinoamérica o del mundo donde llegue el video, porque está también en idioma inglés, para lograr la certificación de su establecimiento? Es extremadamente amigable, porque el hacer una plataforma online, lo que hay que hacer es un proceso de registro, o sea, la información general de la empresa, y una vez que uno se registra, puede acceder a su panel de control y ahí empieza a subir todas las evidencias. Las evidencias, digamos, punto a punto. Como te digo, la plataforma es un encuentro muy particular para mostrarla, porque la verdad que es muy didáctica, para poder acompañar todo el proceso de certificación. Y una vez que el hotelero se siente cómodo respecto de todas las evidencias que ha subido, va a apretar un botoncito para decir, bueno, ahora quiero que me auditen. Y en ese proceso, digamos, el auditor va a ver toda la evidencia, hará todas las consultas del caso y lo siguiente es otorgarle la certificación. Es que una vez que la empresa se registra y inicia el proceso, ya puede comunicar a sus clientes y a todo el mercado en general que es una empresa Biosphere en proceso de certificación. No certificada, pero en proceso. Y ya tiene un perfil propio en la plataforma de Biosphere para poder mostrar que está verdaderamente en proceso de certificación. Cuando llega al momento final de la certificación dentro de la plataforma y accede a ese estatus, entonces automáticamente pasa a ser una empresa que puede comunicarle al mundo que es una empresa certificada por turismo sostenible. Y al año hará, digamos, la certificación. La ventaja, y esto va a cambiar totalmente, y creo que ya está reformulando un poco el modo de certificar en el mundo, del uso de estas plataformas, que además son plataformas diseñadas ad hoc, digamos, especialmente para la certificación. No son enlatados, no, bien analíticas. No, son, de hecho tienen todo un área para capacitación de las empresas, pueden acceder a cursos, digamos, en temas de sostenibilidad. Esa plataforma lo que hace es que el hotelero pueda, al día 1, digamos, de haber sido certificado, seguir subiendo evidencias para que el trabajo esté, digamos, de alguna manera diluido a lo largo de todo el año. Y obviamente que después de la certificación inicial, la subida de documentos es menor, porque lo que tiene que ir acreditando, digamos, los cambios que se pueden haber producido, la mejora continua, etc. Pero lo interesante de la plataforma es que hay un proceso que es continuo todo el año, a diferencia de los sistemas clásicos en el que tengo que esperar y prepararme para la auditoría y en un momento vienen y me auditan todo. Entonces, digo, es mucho más amigable para poder desplazarlo en el tiempo. Y eso, además, puede tener, si es necesario, el acompañamiento de técnicos para la implementación. Digamos, porque hay empresas que pueden necesitar ayuda, apoyo. De hecho, a las primeras empresas que están iniciando el proceso de certificación, aquí en Argentina no las dejamos solas, sino que las estamos acompañando. Sí, yo lo que voy a necesitar, Fabián, nosotros tenemos, te decía antes del programa, casi 97.000 seguidores y el enfoque está claramente puesto en la hotelería. Entonces, no quiero que quede
todo esto que es muy importante y quiero que sea un ejercicio del día a día, por lo menos un debate del día a día, quiero que quede en una edición digital. En algún momento, gacetillas de prensa que nos mande, yo quiero tener una continuidad, una secuencia de lo que es la certificación, porque es tan dócil lo que a vos acabás de manifestar, tan motivador para hacer que no puede quedar solo en un video digital. Mi idea sería tener una consecuencia. La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo comunica, una vez certificado el establecimiento hotelero, cómo comunica hacia adentro y a su entorno más inmediato? Esto es, su staff, que muchas veces está disasociado de lo que está produciendo increíblemente, aunque se produzca dentro del establecimiento hotelero. ¿Cómo hay un upselling en la venta de eso, desde el punto de vista cómo enunciarlo, cómo transmitirlo, y a sus huéspedes más frecuentes? ¿Cómo sería el mecanismo para poder hacerlo que tenga una practicidad y una enunciación mucho más notoria? Bueno, serían los colaboradores internos, te diría que hay indicadores que tienen que ver con el involucramiento de los colaboradores en el proceso de sostenibilidad. No hay una implementación de buena práctica en general y una incorporación del sistema de certificación en particular que no atiendan la cuestión del involucramiento del equipo de colaboradores. Eso es imprescindible. Respecto, digamos, de cómo comunicarlo, digamos, al resto de al universo, no solo de los clientes, sino también, por ejemplo, a la cadena de valor, a los proveedores, Ciertamente, donde hay una cosa muy interesante, porque puede aportar a derramar más sostenibilidad a los costados, digamos, de la cadena de valor. Colateralmente. Y ahí incluso te salís de lo que es la industria turística más clásica. Ahí tenés la posibilidad de comunicarlo a partir de, bueno, las herramientas propias de Biosphere, el acceso, digamos, a agencias, digamos, y tour operadores que preferentemente van a trabajar con organizaciones que estén certificadas por Biosphere, y de la comunicación directa que vos puedas hacer, una vez que, si no, tiene que ser súper transparente, una vez que vos estás en proceso, podés comunicar que estás en proceso. Una vez que estás certificado, podés comunicar que estás certificado. Y ahí se es muy estricto con los tomas de logos que se pueden utilizar y se le proveen los logos necesarios para poder comunicarlo al universo, digamos, en general de los mercados, y también, digamos, a lo que son los proveedores, etcétera, etcétera, y a los turistas individuales que pueden tener, obviamente, acceso a más información, relación con el tema de sostenibilidad, tema de conservación del destino, etcétera, etcétera, que son parte, de alguna manera, de los indicadores que vamos a estar viendo para ver en qué contribuye a la sostenibilidad de esa empresa en particular. Qué lindo tema, qué lindo tema. Yo creo que como conclusión, cuando un hotel, que es lo que a mí más me interesa, defender a la hotelería, logra una certificación, tendrá muchos colaterales de satisfacción, pero la más profunda debe ser que un director de una compañía hotelera se sienta internamente certificado, ¿no? Se sienta con haber cumplido, aunque sea con él mismo y con su inmediato entorno, que es su propio planeta. Después, los colaterales sociales, institucionales, corporativos, de números, de distintas alternativas, es una segunda instancia. Pero me parecería sentir el hecho de reordenar el desastre que todos hicimos durante tanto tiempo, aunque sean cada uno en forma individual, ayudaría a lo que mancomunadamente podemos lograr, que es una comunidad mucho más certificada, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yo creo que hay que perderle un poco miedo a la certificación. Eso es. Parece como si fuera un tema no sé, como muy abstracto, por un lado, o de grandes empresas. La irrupción de Biosphere en el mercado lo que ha hecho es cambiar el modo de pensar la certificación. Bien. Ha reducido mucho los costos. Se sorprendería a la gente, digamos, de cuáles son los niveles para certificar por turismo sostenible en el caso de Biosphere. Entonces, la idea es justamente difundirlo para que muchas más empresas puedan cumplir con normas. Yo creo que hay que romper ese tabú respecto a la certificación, amigarse con la certificación como un elemento que, además, con esto que mencioné de los objetivos de desarrollo sostenible, en el caso de Biosphere, es una de las pocas que permite automáticamente trabajar. Después se copiarán y aparecerán, digamos, otros clones en relación con esto, y está muy bien en la medida que genuinamente se aporte, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, perderle el miedo, avanzar, estamos
a total disposición para poder evacuar algunas dudas. Estamos armando, digamos, algunas propuestas interesantes para hacer algunos proyectos pilotos este año, ya lo mencionaremos en el próximo, si querés, encuentro, para que más empresas puedan sumarse. Y creo verdaderamente que estamos en un momento muy maduro, que más allá incluso del Consejo Global, yo lo llamo la era de los ODS, más allá del Consejo Global, está yendo hacia la verdadera contribución del turismo a los objetivos de desarrollo sostenible. Y Biosphere es, creo, una herramienta fantástica para hacerlo, tanto a nivel de destinos como a nivel de empresas. Sí, realmente vale la pena ingresar a la página, también a plan21.org. Hoy estuve repasando tu página, qué linda que está, colorida, dinámica, con información sencilla, clara, se manifiesta, uno se introduce en la página, se queda, hay que recorrerla todo. Recuerden, plan21.org, vale la pena entrar porque uno se siente tan cómodo en esa página. Y bueno, hicimos un evento hace poquito de carbón cero y ahí está desarrollado el tema de la huella y todo lo que nosotros hacemos sobre el planeta. Fabián, una vez más, gracias. Qué lindo, se nos ha ido una hora intensa de programa con una enseñanza hermosa. Gracias por estar con nosotros entonces. Muchísimas gracias. Déjame un minuto más, que me parece que es interesante. Vos mencionabas carbono cero, hoy era un buen día para poder focalizarnos en Biosphere, pero nosotros avanzamos, la relación entre ambas instituciones, digamos, a través mío es que yo soy parte del Instituto de Turismo Responsable y además soy el presidente de Fundación Plan 21. Y estoy a cargo del desarrollo de Biosphere aquí en algunos países de la región. Pero hay una íntima relación entre iniciativas y una de las ventajas, me parece, más importantes que vamos a poder mostrar en los próximos tiempos es esta relación entre carbono cero y Biosphere, la posibilidad de que carbono cero a las empresas y los destinos que están en proceso de certificación le va a ofrecer todas las herramientas que vos bien conocés porque le hemos presentado juntos gracias a tu generosa oferta aquí de acompañarnos. Es la posibilidad de poder usar las herramientas de carbono cero para medir huella de carbono, para atender toda la cuestión de la certificación de responsabilidad climática. Estamos en ese proceso, digamos, de unirlo. De hecho, una de las propuestas para las empresas en Argentina, que pueden tomar sus seguidores, es que aquellas empresas que entren dentro de este piloto, digamos, en los próximos meses, van a poder tener paralelamente acceso, digamos, a lo que son las herramientas, digamos, de carbono cero y además a lo que es la certificación de la huella de carbono de parte de Fundación Plan 21. Estamos trabajando con el ITR, con el Instituto de Turismo Responsable, para poder tener esta alianza, digamos, en marcha para el 2020. Y lo último que quiero decir, y proponerte, por supuesto, a vos, es por la influencia que tenés en redes y con el trabajo que venís haciendo y porque sé de corazón, digamos, sos totalmente creíble cuando hablas del tema de sostenibilidad y turismo para el sector hotelero particularmente, proponerte que pueda ser el primer embajador, digamos, Biosphere y Carbono Cero aquí en Argentina, lo que supone sencillamente poder tener... Difundir y ayudar. Difundir el manifiesto, ser parte de esa comunidad y después ya vamos a conversar. Si estás de acuerdo, te estoy proponiendo aquí. Absolutamente, al aire digo sí, y más me abro el corazón por semejante ofrecimiento, y más vehemencia y más energía voy a poner, porque para mí no sé cómo nació esta hermosa relación con Fabián, pero biológicamente convulgamos la misma plataforma, así que si yo puedo hacer más voy a hacer, así nos potenciamos. Claro que sí, muchas gracias. Excelente. Un placer. Muy bien, qué lindo. Grata noticia para el final. Si la sabía de antemano, hubiera traído un champancito acá para tomar una copa, pero bueno. Pasamos una hora después. Bueno, veremos, estamos en horario de trabajo, en el aire. Cierto. Es un cafecito nada más. Agradecemos a Tony Pachina por la dirección técnica, a Matilde Simitile por la organización general. Nos reencontramos el próximo martes con más hoteles a la carta Latinoamérica. Muchas gracias. No sé por qué no corta.